¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes lluviosas, el día de ayer, el día de hoy y el pronóstico dice que mañana también hará una lluvia copiosa sobre la ciudad. Bienvenida a la lluvia, bienvenida, pese a los incidentes de tráfico, a las molestias de que se moja uno, etc, etc. Bienvenida la señora lluvia. Estamos comenzando una emisión más de Adicción Política. ¿Qué vamos a platicar hoy? Rápido, vamos a revisar si es legal o ilegal la nueva presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué está pasando con los órganos autónomos? Tal pareciera que el gobierno federal está empeñado en desarticularlos y no podemos dejar de largo comentar una vez más el tema de la demanda que ha hecho el gobierno del estado al exgobernador Kiko Vega y otros funcionarios. Todos decimos, empezó a levantar las primeras piedras, esta es una, pero dicen que vienen un montón. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Comenzamos. Les saluda un servidor Alfredo Ortiz. Hoy me acompaña Carlos Valencia. Amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un poco, hoy lo va a notar sus ojos un poco cansadón, pero es que muchos grupos en la universidad, preparando las vacaciones, pero eso sí, al rato nos vamos a ir a echar una cheve. José Antonio Sordo Íñiguez, abogado. Querido Alfredo, pues como siempre... Súbase más su micrófono, amigo. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo y debatiendo sobre estos temas que son candentes, muy actuales y muy necesarios llevarlos a la reflexión de todos. Querido Carlos, gracias por estar y por permitirme estar aquí con ustedes. Excelente. A ver, amigo, en tu entrega en la columna que se publica en nuestro portal www.tveras.com.mx, ahí puede leer las disertaciones que hace nuestro amigo José Antonio Sordo, y mencionabas que te habías quedado con las ganas de platicar el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un tema que la semana pasada mostró el nivel tan bajo que tenemos de legisladores, de senadores. Yo vi los videos y lo primero que vino a mi mente fue la palabra vergüenza. Vergüenza en general para todos, ¿no? No para unos, no para los del PAN, no, los del PAN sí y los otros no y sí. No, todos. Qué vergüenza de espectáculos que dan. Y creo que no se queda atrás la nueva presidenta, porque alguien decía de los que renunciaron a la Comisión de Derechos Humanos, decían, si tuviera tantita vergüenza, ella también hubiera dicho, ¿saben qué? A mí ni me metan en su bronca, arreglen sus cosas y entonces quizá después yo le entre. Rosario Piedra Ibarra, la nueva procuradora, bueno, presidente comisionada, que pues de alguna manera yo creo que quiere vivir las glorias de su mamá, pero bueno, ya no quiero decir más del tema. José. Pues bueno, antes de referirme a su persona, a la polémica y a la controversia que ha generado su nombramiento, el cual desde mi punto de vista es ilegal e inconstitucional a todas luces, dado que viene de un proceso viciado y de acuerdo a la teoría general de las nulidades, existen nulidades absolutas y nulidades relativas. Una nulidad relativa se puede convalidar, una nulidad absoluta no se puede convalidar.
el caso de una elección en la cual se cuentan 2 votos o se dejan de contar 2 votos y no alcanza la mayoría que establece la ley para dar por bueno su nombramiento, pues efectivamente conlleva a un acto ilegal que a su vez se vuelve inconstitucional, dada que dicha figura se encuentra contemplada en la Constitución, tanto su figura como su nombramiento, tanto como la institución. Quisiera comentarles que desde 1847 existía en México una procuraduría que se llamaba Procuraduría de Pobres. Esa Procuraduría de Pobres viene siendo el antecedente más lejano que tenemos de lo que sería una Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué se llamaba Procuraduría de Pobres? Pues por la simple y sencilla razón de que en 1847 no existía la noción de derechos humanos, pero los pobres han existido siempre. Ahora bien, hoy con este tema de los derechos humanos que nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial y se consolidan con la creación de la ONU en San Francisco, California, se establece que todos los estados deben contar con una organización que promueva, proteja y promueva el respeto de derechos humanos frente a la autoridad. En el escenario de América Latina tenemos todavía procuradurías de la defensa de los pobres y no necesariamente comisiones nacionales de derechos humanos, porque se siguen a una tradición latinoamericana donde no han absorbido del todo esta idea o noción de los derechos humanos, ¿ok? O tenemos instituciones paralelas a esta noción de derechos humanos. Por lo tanto, yo quisiera empezar a distinguir esta idea occidental muy americana y muy impuesta, sobre todo por esta corriente de derechos humanos de la cual yo no comparto del todo, porque creo que en México tenemos una cultura muy propia y problemas muy propios que requerirían instituciones propias, auténticas, que estén a la medida de las necesidades que nosotros tenemos y no estar copiando una idea de un ombudsman que viene de Suiza del año 1800, porque en la Constitución sueca ahí se estableció el ombudsman. ¿Qué quiere decir ombudsman? Él es el abogado del pueblo o el defensor del pueblo. Esta idea se parece mucho a lo que nosotros llamamos hoy en día también ministerio público. ¿Qué es el ministerio público? Pues el abogado del pueblo o también el defensor del pueblo, pero frente a conductas de otros ciudadanos, no frente a conductas propiamente del ente público. Quisiera yo acotar y empezar para entender cuál es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bien, amigo, pues es que, digo, muy interesante, yo desconocía esto de la Procuraduría de los Pobres, pero te fuiste demasiado atrás, y Bueno, lo que queremos es analizar. Para ponernos en contexto, porque No, pero sí. déjame irme a un corte, porque ahorita acuérdate que ya somos cada 10, vámonos. Déjame escuchar a Carlos de entrada. Tú ya dijiste que es inconstitucional, es ilegal. Ilegal e inconstitucional. Vamos a esa pequeña pausa y regresamos con Carlos. ¿Cuál es de entrada tu primer opinión respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Carlos Valencia, te escuchamos, amigo. Bueno, primero, creo que aquí el tema de la CNDH comienza ya una batalla simbólica sobre este asunto de órganos autónomos, ¿no? O sea, sobre la supervivencia de un tipo de democracia al que México estaba aspirando. Ahora, bueno, primero voy a separarme aquí del compañero Sordo. Yo sinceramente no creo que tengamos algo mejor que los derechos humanos. Creo que no le conviene a México tropicalizar algo como la dignidad de los pobres o la dignidad de los mexicanos. Sí necesitamos cuestiones como la CNDH. Hasta ahorita, la democracia y los derechos humanos en el corte occidental es lo mejor que el ser humano ha inventado. No tenemos otra cosa mejor. Entonces, con todo y que es una idea occidental, hasta ahora no hemos encontrado otra mejor manera de alcanzar la dignidad humana. Entonces, quizás hay otras, ¿no? Pero pues bueno, me gustaría leerlas, ¿no? Pero bueno, el asunto de si lo dejamos a cuestiones mexicanas, o sea, que aquí sea que tengamos algo paralelo, que no sea la CNDH, pues corremos mucho el riesgo de que se preste para cuestiones autoritarias. Corremos mucho ese riesgo y también que se tropicalice tanto que se dejen de defender algunas cuestiones básicas que los derechos humanos ya defienden. Entonces, no sé, quizás los derechos de la mujer se vean afectados con una visión así, que la tropicalicemos demasiado a las costumbres de México. Sí. Claro, Carlos, pero ya ves por qué me pusiste desorden. El tema es, señores, si es legal o ilegal la procuradora Rosario Piedra Ibarra, el proceso que se ha cuestionado, la renuncia de las consejeros, o sea, a ver. Sí, no sé si es legal o ilegal, la verdad no sé, pero sí te puedo decir que esto afecta, o sea, que esto no le hace bien a la CNDH. No sé si sea legal o ilegal, pero sí daña a un organismo autónomo que el presidente sea parte de que la presidenta haya formado parte del partido que gobierna hasta no hace mucho, ¿no? O sea, y aparte que, no sé, el desconocimiento que tiene el tema, le comentaron acerca de los periodistas asesinados y dijo que no sabía del asunto. O sea, Sí. Entonces, yo no sé si sea legal o ilegal, pero yo no creo que sea sea bueno o sea benéfico, que le traiga cosas buenas a la Bueno, yo me regreso a la cuestión del proceso y no trato de poner desorden, trato de poner contexto nada más. No, muy interesante, muy bueno, sí. pero ahorita lo importante es... Claro, recojo algunos puntos. Definitivamente es ilegal, viene de un proceso espurio, viene de un proceso el cual está viciado, a todas luces se vició el proceso, además de que políticamente las maneras o las formas en que se dio esto, como es que un día antes se dice, no, vamos a reponer la votación, ¿no? Y se les hace creer a los demás partidos políticos que efectivamente van a reanudar, van a reponer la votación, y de repente, como política y vulgarmente se dice, les dan caballazo y paradójicamente tenían a esta señora escondida en un rincón y le dicen, véngase para que tome protesta, ¿no? Y sorprenden o tratan de sorprender a una bancada. Creo que la forma en que llega esta señora, con todo respeto, pues no es la idónea, no es sano para ella, no es sano para la institución, ni mucho menos es sano para México. Recordemos que además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo público, existen muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que se dedican principalmente a velar por la promoción y protección de los derechos humanos frente a las autoridades. Y estos organismos hacen un trabajo de coadyuvar precisamente a lo que es la instancia oficial. Ahora vienen temas muy interesantes que no sé si estos señores han tomado en cuenta.
La Organización de las Naciones Unidas tiene, este organismo está calificado como un organismo clasificado A, dentro de los organismos más importantes ante la ante la ONU, y va a pasar por un proceso de acreditación. La acreditación de esta señora tiene que irse a la ONU y la ONU tiene que calificar si su elección fue legal o no, de acuerdo a nuestras propias normas. Y ahí es donde quizás estos amigos, por ignorancia, van a someterse al escrutinio de un órgano internacional que quizás pueda rechazar su nombramiento, y eso sería un bombazo para el Congreso, para el Estado mexicano, que nos califiquen. Yo no recuerdo en la historia que se haya dado un rechazo de un organismo internacional por recibir o por no acreditar, por no pasar una acreditación. Sería tanto como mandar a un atleta que todos sabemos que no va a pasar el antidoping. No, ya pasó. Bueno, ya pasó, te voy a recordar. Ajá, yo no lo recuerdo. Los famosos cachirules de los 80s, 70s. Bueno, yo soy del 90 para acá, perdón. Cuando México... Sí, México engaña con cédulas de jugadores, exactamente lo que estás diciendo. Mandaron deportistas a competir en una categoría en la que ya no podían estar y nos castigan, y México deja participar en un mundial, ya ni me acuerdo en cuál, pero castigado. Digo, a lo mejor le puede parecer a usted chusco, como que no viene al caso, pero no. Claro que viene al caso, porque estamos hablando de un proceso espurio, de un proceso que no cumplió los requisitos legales y que se nos olvida que nosotros estamos ante el escrutinio internacional, que no se trata que una procuraduría de pobres y por eso me refería al pasado precisamente, porque la diferencia entre la Procuraduría de Pobres de 1847 no dependía de ningún organismo internacional. Y entonces es donde ya damos los rasgos, por eso era importante comparar la historia, ahí es donde damos los rasgos de una institución con otra. Esta institución, las dos tienen una naturaleza moral. La Procuraduría de Pobres, incluso aunque tenía un corte ciertamente liberal, pues tenía la función de salvaguardar los derechos del más vulnerable. Y hablamos de las personas, no en términos tanto, y es donde yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de derechos humanos, porque la dignidad es de todos. La dignidad no es exclusiva de los pobres, no es exclusiva de grupos minoritarios. Todos somos dignos y la dignidad no se puede reglar de tal manera que sea de un puñado de personas cuyas condiciones los hagan diferentes o vulnerables. La dignidad es de todos. Perdón, y regresando al tema, esperemos que no nos cierren la puerta allá arriba. Esperemos. Me queda un minuto solamente para concluir el tema en cuanto a la Procu, y nos vamos a lo que mencionabas de los organismos autónomos. ¿Por qué es ilegal? Porque en la primer convocatoria no estaba Rosario Piedra, porque cuando llega no cumple con los requisitos de la convocatoria. Ella era dirigente de Morena, tenía un cargo directivo, y la ley no te niega el poder participar si perteneces tú a un partido, pero sí si tienes una dirigencia. Y luego, la manera como se hizo el proceso ahí en el Senado, que cabe recordar que el presidente dijo: a mí me gustaría que fuera Rosario Piedra, y pues se le cumplió el deseo a fuerzas. Justamente lo que acabas de mencionar, y yo solamente me referí a la cuestión de la ilegalidad inconstitucional, refiriéndome a una forma de forma, pero hay un requisito de fondo, que incumple con un requisito de elegibilidad. Por lo tanto, tenemos
2 circunstancias que son suficientes como que para que quizás este comité no valide su nombramiento y nos quedemos entonces, a lo mejor puede ser que por capricho se diga, pues va a ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin representación ante la ONU. Sí, y además, pues bueno, ya se han anunciado renuncias, denuncias, creación de organismos paralelos, el desconocimiento de los gobernadores de origen panista, en fin, una serie de medidas. Y como dice nuestro amigo Sordo, esto no se acaba aquí, vamos a ver muchas denuncias y en tanto por el lado de las leyes mexicanas como ahora lo que menciona de la ONU. Vámonos a un corte, estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos. Carlos, mencionabas tú que pues se vulnera también la cuestión de los organismos autónomos y ya ha habido escarceos con otros, pero creo que el de la Comisión de los Derechos Humanos ha sido el más patente, más patético por la manera como se hacen las cosas y por las consecuencias que habrán de venir, como ya decíamos en el bloque. Pero en general, ¿cómo es que el gobierno, el Estado mexicano reconoce la necesidad de tener órganos autónomos que a lo mejor no eran los más perfectos, pero cumplían su función, se iban mejorando con el tiempo y hoy vemos que el presidente las descalifica como todo lo que no le gusta, las minimiza y de alguna manera, de alguna suerte, pues empezamos a ver que las quisieran acabar, terminar, debilitar por lo menos. Sí, en efecto, muchas de las críticas que ha hecho el presidente hacia los órganos autónomos son ciertas, ¿no? Pero también hay que entender que las debilidades de los órganos autónomos no son debilidades por sí mismas. O sea, desde un país con un Estado de Derecho débil, con leyes débiles, si tienes Estado de Derecho débil es más fácil que tengas corrupción. Entonces, si vamos a tener muchas organizaciones civiles en un Estado de Derecho débil con mucha corrupción, pues claro que va a haber cosas como corrupción. O sea, donde haya dinero público se va a inmiscuir estas cosas, porque así es la calidad de Estado de Derecho que tenemos. Entonces, reconociendo el problema que han generado, el robo de recursos que han tenido en los últimos sexenios, es necesario que también reconozcamos para qué sirven los órganos autónomos. Los órganos autónomos nacen de una concepción de la democracia liberal, de la idea esta de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces,
Por lo mismo de que reconocemos de que alguien que detenta mucho poder corre el riesgo de hacer mal uso de él, es que tenemos cosas como órganos autónomos, que obviamente, de nuevo, debido a nuestra fragilidad como país, debido a que todavía nos estamos construyendo, iban a tener problemas. Entonces, yo no soy mucho de teorías de conspiración, yo no podría decir que hay una campaña de parte del gobierno por acabar con los organismos autónomos, pero si uno hace una lectura a mano alzada de las últimas noticias que tengan que ver con estos organismos y con las declaraciones que ha hecho el presidente, uno pensaría que sí. Y la CNDH creo que es como donde se coagula todo el asunto, porque representa, es como la esencia de la autonomía, de los derechos humanos, vaya en sí. Entonces, yo, de nuevo, no soy ávido de las teorías de conspiración, pero si fuera ávido, yo pensaría que sí hay una campaña en contra de los organismos autónomos. Y creo que esto se debe a una manera en la cual el presidente piensa que debe de gobernar. Porque es la escuela donde creció, del priismo autoritario, del priismo, bueno, del presidencialismo imperial, como lo llama alguna gente, Enrique Krause, ¿no? Entonces, bueno, yo sí lo dejo nada más. Mi querido Pepe, ¿qué dices tú? Bueno, recogiendo un poquito de lo que comenta Carlos, yo creo que no hay un Estado de Derecho débil. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? El Estado de Derecho se va a dar cuando el poder esté en la cúspide de todo y no haya un poder que esté por encima de este. Y si el poder está en la cúspide y se siguen los lineamientos de la norma, de los principios constitucionales y la ley, estamos en un Estado de Derecho. Respecto a lo que comentas... Espérate, sobre... por alusión, deja que te conteste. Sí, claro que sí. Sí hay Estado de Derecho débil. Hay una métrica. Se llama The Rule of Law. Lo saca The Economist Intelligence Unit y lo mide, The Rule of Law. Se mide del 0 al 100 y México está en la mitad de América Latina. Hay países peor en Estado de Derecho que nosotros, pero lo mejor Estado de Derecho en América Latina es Uruguay y Costa Rica. Pero sí se mide del 0 al 100. Okay, sí, a lo mejor tú te refieres a la parte más conceptual de lo que es y lo que no es, pero a lo mejor ya a esta persona... Yo te voy a decir una cosa, yo tengo un amigo que es medio fiel. No, entonces no sé, con eso... A ver, Carlos. No, Bueno, yo en lo particular, ese tipo de mediciones son mediciones cuantitativas y cualitativas de más o menos ver por dónde anda el ánimo, por dónde anda la dirección de un Estado respecto a la observancia de acatar las leyes, de respetar los derechos de los ciudadanos, etcétera. Pero yo estoy siendo muy drástico quizás con esto en el sentido no, es que somos un abogado, o somos un Estado de derecho. Pero acuérdate que no hay, desafortunadamente en la realidad no es blanco y es negro. Para llegar del blanco al negro hay un gradiente, entonces a lo mejor eso es práctico esto. No somos un Estado acabado. Vamos a dejarlo así. Nunca somos un Estado Nunca acabado. dijo eso. A ver, bueno, sobre la idea de tengo un amigo medio fiel o no, pues yo conozco tacos que son muy malos y muy buenos, pero siguen siendo tacos. Entonces el Estado de Derecho sí tiene, no es blanco y negro de que hay o no hay, sí hay, se puede medir. Y no solamente es de cuestiones de las opiniones de la gente, se mide en cuanto a la cifra negra de delitos, es una lista de indicadores de más de 1000, o sea, esto es algo estudiado, hay muchos politólogos que hablan del tema, y México, pues no está tan mal como pensaríamos y no estamos tan bien como nos gustaría estar. Obviamente los mejores estados de derecho del mundo son los europeos, ¿no? Y pues México le hace falta mucho para esto. Bueno, quizás la discusión no sea si sí, no, tema, si nos encontramos en un Estado de Derecho. Pero bueno, quería aclararlo porque luego, pues digo, esos detallitos están sabrosos. Y entonces, ¿tú ves un Estado mexicano donde no hay Estado de Derecho?
Lo veo que nos estamos, si tomo la métrica de Carlos, nos estamos alejando. Nos De acuerdo. estamos De acuerdo. alejando porque sí veo un debilitamiento tremendo en los organismos autónomos, si no es que la desaparición o disminución de esto a lo mínimo. Tuvimos la primera persona que representó la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue Jorge Carpizo MacGregor, licenciado en Derecho, ¿okay? Maestro en Derecho por la Universidad de Ciencias Sociales y Políticas de Londres, doctor en Derecho, fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue rector de la UNAM, fue procurador general de la República, fue secretario, tuvo una carrera tremenda y eso le daba las cartas credenciales suficientes como para representar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no sé esta señora, con todo respeto, cuál sea, ni lo conozco, cuál sea el currículum de ella. Yo la conocí ahora recientemente que la nombraron, pero creo que su perfil no es ni el idóneo, ni tiene la experiencia técnica como para representar a una institución que tiene nada más, te voy a decir algo. El artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, garantizar y resguardar los derechos humanos. Nada más la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de garantizar y promover los derechos humanos. Entonces, se encarga del 50% de todo lo que las autoridades tienen la obligación de hacer. Y no nada más me voy con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que está en riesgo también ahorita una propuesta por parte de Morena de esta idea rotativa de los consejeros del INE, donde se busca tener también un control sobre el INE también, lo cual pues bueno, es una tendencia más a tener control sobre otro organismo autónomo, ¿verdad? Entonces, en términos generales, yo creo que el ánimo tanto del gobierno que esté en turno, de nuestros legisladores, es fortalecer las instituciones y no debilitar las instituciones, porque de acuerdo a los indicadores seguramente a los cuales te referiste, mientras más fuerte sea la institución, mayor Estado de Derecho tendremos. Claro. Mientras más se respeten la norma y la Constitución, tendremos un Estado de Derecho más acabado y obviamente muchísimo más sólido, que esa es la idea de la concepción esta de Estado de Derecho, la cual tampoco comparto mucho, pero ya en otro programa daré mis razones. Claro. Pero sí hay un debilitamiento. Para irme al corte y concluir y pasar al tema de Kiko, yo diría, la gente que nos está viendo, y bueno, ¿para qué queremos instituciones? ¿O qué onda con las instituciones? Bueno, creo yo, voy a hablar por todos los aquí presentes, espero hacerlo bien. El hecho de tener instituciones fuertes significan que cuando vienen malos presidentes, malos gobernadores, malos diputados, senadores, funcionarios, presidentes municipales y de ahí para abajo, las instituciones garantizan que todo funcione y funcione bien. Y cuando hay instituciones débiles o precarias, se convierte el poder, lo cooptan todos estos funcionarios, personajes que le acabo de decir, y cuando lo utilizan para el mal, entre las patas nos llevan a todos, no solamente como residentes de este país o de cualquier país, sino al propio país. De ahí la importancia de tener instituciones fuertes. Estamos en Adicción Política.
Estamos de regreso. Híjole, ya voy a dejarlos. Ya el corte lo voy a eliminar y voy a dejar aquí lo que sigue en vivo porque se pone sabroso también. Se pone sabroso. Que esa es la intención, esa es la intención. Que debatamos porque habitualmente, pues, con la gente que nos juntamos, todo, pues, no platicamos temas de fondo o, no o nada más por encimita. El chiste es, a veces no estamos de acuerdo, pero de eso salen cosas buenas. ¿Cómo ven? Y comienzo contigo, Carlos. ¿Cómo viste que a 19 días del nuevo gobierno del Estado van a la Fiscalía General del Estado y denuncian al exgobernador, a 2 exsecretarios de Planeación y Finanzas, a la oficial mayor y 2 funcionarios menores? Bueno, primero, a mí no me deja de sorprender la tranquilidad con la que se le ve a Kiko Vega, como si tuviera la certeza de ¿cómo está el dicho de la gente que trae los lentes, que puede ver de que se va a morir, ¿no? Entonces él como que sabe que no va a terminar en la cárcel. Entonces, a mí, no sé si esto sea si sea una estrategia política. No sé qué tan genuino sea. Entonces, porque creo que es le encontraron más dinero que la estafa maestra, ¿no? Son 1,250 1,200 millones. Sí, 1,200 millones. No es más, pero es... Pero sí pero lo que sí dicen que es la estafa región 4, así dijo Amador Rodríguez, sí. Como diciendo, no es la estafa maestra, pero es algo parecido por la manera en que se operó, ¿no? Y que el monto es menor, y sobre todo porque es lo previsible, no sé si yo esté especulando, pero lo previsible es que es la primera de varias más, por diferentes temas y con el involucramiento de muchos otros funcionarios, sobre todo los que presumían ser muy cercanos al gobernador y algunos que lo eran, pero la cercanía pues tiene su precio y hoy vamos a ver hasta dónde llega. José, tu primera impresión, amigo. Bueno, lo vi en los medios. Respecto al... Te verás, confiesa. Bueno, es que hay otro medio. No, es verdad. El asunto es bueno, lo vi, no es una cuestión que sorprenda. Yo creo que alguien en el ejercicio de sus funciones, si detecta alguna anomalía que merezca ser denunciada, tiene el deber de hacerlo. Y si no lo hace, obviamente incurre esa persona en una falta y puede incluso hasta acusarse de complicidad por no hacerlo. Creo que es deber de todos los ciudadanos denunciar un hecho delictivo cuando nosotros tenemos conocimiento de ello, siempre y cuando, y sobre todo tratándose de este tipo de cuestiones que se persiguen o se deben perseguir de oficio porque atañen a la cosa pública, ¿no? Entonces, en cuanto a la oportunidad de la denuncia, pues yo creo que yo creo que es oportuna, ¿verdad? Cualquier tipo de denuncia que se haga frente no solamente a personajes de alta talla o de alto nivel, sino ante cualquier servidor público que maneje, obviamente, recursos públicos. En cuanto a la utilidad política que esto puede tener, pues obviamente trae aparejado mucho ruido, mucha utilidad y no es otra cosa más que también eso. En cuanto a las circunstancias del hecho denunciado, de los montos y eso,
pues sería muy irresponsable de mi parte poderme manifestar, pues si no he tenido la denuncia y está, además de que se encuentra en investigación, y al encontrarse en investigación, pues se debe reservar precisamente algunos datos inherentes a la carpeta de investigación de que se trate. Sin duda esto tiene va a tener muchas consecuencias políticas también, Sí. como ya las tiene. Sí, como ciudadanos, como espectadores, debemos de entender que esto es un proceso. El día de ayer inicia un proceso de investigación que deberá llevar su tiempo. No va a ser así lo presentamos, aunque a mí me gustaría, ¿verdad? Me gustaría que fuera muy ágil y muy rápido, pero es un proceso y habrá que ver los resultados. Hay quienes creen que es parte de una cuestión de, pues, que que ya se hizo la denuncia, pero que no llegará realmente a alcanzar al gobernador, que se quedará en otros niveles. Lo vamos a ver. Yo no sé si en esta o en otras que se supone se van a presentar, y ahí ya estamos en el terreno de la especulación, alguno de los involucrados le dé como para decir y señalar al gobernador, ¿no? Decir, bueno, sí lo hice, pero recibí órdenes, o lo hice porque, ¿no? Habrá que ver cómo terminan estas situaciones. Se ve difícil porque, bueno, la gente de que se menciona en la presente es gente muy cercana al gobernador. Yo no creo que alguno de ellos se pudiera quebrar y decir, no, bueno, a ver, les voy a decir la verdad. Y no solamente les voy a decir de eso, les voy a decir de otras circunstancias. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Le alcanzará? Y en ese sentido se los pregunto, ¿le alcanzará esta denuncia al gobernador, Carlos? ¿Tú crees que le alcance? Perdón, al ex gobernador. Al ex gobernador. No sé. Está buena la pregunta. Ahorita estaba armando el tablero para ver si es posible que le alcance. Lo que sí sé es que esto va a ser un indicador de cómo se va a tratar a los gobernadores, a los exgobernadores en este gobierno. Los últimos 2 sexenios se caracterizaron porque el pacto federal se había roto. El presidente había dejado de ser lo que era. Entonces, tuvimos un neofeudalismo en México, donde los gobernadores tenían mucho poder y pasaron las cosas que pasaron. Entonces, en este nuevo contexto, creo que esto es como un ejemplo, pues, muy bueno para saber qué es lo que va a pasar con los gobernadores. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar, no sé, pero sí estoy muy interesado por esto. O sea, cómo se va a tratar este tipo de cuestiones en el futuro, ¿no? O sea, si vimos que en los últimos 2 sexenios, pues los gobernadores casi fueron intocables. Sí, fueron intocables. Entonces, hasta que la corrupción exagerada los metió en problemas. José, tú eres abogado. ¿Tú crees que le alcance las investigaciones al exgobernador y llegar a ser él pues puesto en la cárcel? Pues mira, pues yo celebro que de alguna manera haya una impartición de justicia. Estamos hablando sobre el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decíamos que ellos se encargan de promover y proteger los derechos humanos. Estamos hablando aquí de una denuncia que tiene que ver con la cosa pública, con el manejo de recursos públicos. El manejo de recursos públicos directamente nos pega a nosotros como ciudadanos y es una cuestión de interés general que esos recursos se utilicen de la manera en que, de acuerdo a la ley, se debieron haber ejercido esos recursos. Porque tengo entendido que el tema versa, no he visto yo la carpeta de investigación, pero lo que se maneja mediáticamente es que es un tema que tiene que ver con recursos públicos. Pero no olvidemos algo muy importante, que a partir del año 2011 se reconocen los derechos humanos y viene toda una gama de nuevos derechos, y no derechos nuevos, sino que son recogidos o toman un nuevo auge, y de entre ellos yo resalto el elemento del principio de presunción de inocencia.
Yo creo que hasta que no haya una sentencia definitiva e inatacable en contra del gobernador, yo creo que nosotros no deberíamos linchar pública ni mediáticamente a alguien, porque entonces se perdería la intención de la Procuración de Justicia, y es precisamente eso, alcanzar justicia. Y en términos justos, no creo ético ni moral de mi parte poder emitir un juicio a priori cuando todavía no hay una sentencia, y ojalá y a la persona a quien haya fungido como gobernador o cualquier otro servidor público cuente con todos los medios de defensa a su alcance para mostrar, en todo caso, su no participación en los delitos que se le imputan, recordando que la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía en todo caso, ¿no? Así es, y abogado la fiscalía es quien debe demostrar. Así es. Correcto. Entonces, gracias, Carlos. En ese sentido iría mi comentario. Gracias, amigo. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Igualmente, buenas noches. Igual estuvo entretenido. José, gracias. Pues yo te agradezco mucho, Alfredo. Carlos, gracias. Muchas gracias a usted. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor, Alfredo Ortiz. Le deseamos una buena tarde y cuídese. Si no tiene que andar en la calle, no salga hoy y mañana tampoco, porque la lluvia está muy pesada. Gracias.